Ahora, ¿qué va a guiar al maravilloso mundo de mañana? Porque la paz mundial viene, pero no va a venir inmediatamente. En vez de esto, va a ser justo de la otra manera. La humanidad está trayendo sobre su cabeza nada menos que la aniquilación y la destrucción. Muy bien, me pregunto si se dan cuenta, amigos míos, que cada pedacito de esta historia de lo que va a suceder, esos eventos cataclismos que van a suceder entre ahora y ese maravilloso mundo de mañana, tenemos un montón de lecciones que aprender antes de que vayamos a tener utopía. Vamos a tenerla, no se equivoquen acerca de esto. Pero mientras tanto tenemos lecciones que aprender. La razón por la que no las tenemos hoy, la razón por la que tenemos caos mundial, la razón por la que tenemos infelicidad, la razón por la que tuvimos guerras mundiales, hogares rotos, todas esas cosas que hoy nos acosan, es porque no hemos vivido correctamente. No hemos aprendido con valores verdaderos. No hemos aprendido las leyes que el Dios Todopoderoso puso en movimiento. Estamos quebrantando esas leyes y estamos sufriendo los resultados. Ahora tenemos un montón de lecciones que aprender. Y así, antes que aprendamos esas lecciones y tenemos que aprenderlas, aún estamos escribiéndolas. Va a haber cosas más terribles sucediendo en este mundo y cada pedacito de esto está escrito en las páginas de su Biblia. Alrededor de un tercio de la Biblia está dedicada a la profecía y alrededor del 90% de toda la profecía está relacionada a estos eventos que van a suceder entre ahora y esa venidera utopía que sucederá dentro de los siguientes próximos años y así la parte más larga de los eventos que va a golpear a este mundo hasta sus cimientos, que va a sacudir a este mundo como nunca antes ha sucedido. Va a suceder. Las cosas que llevaron a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial se encogerán en insignificancia y casi un tercio de su Biblia está dedicada a escribir anticipadamente el relato de esto que va a pasar y aún así poca gente la conoce porque la profecía ha sido cerrada y sellada hasta ahora. Y hombres, iglesias y organizaciones de hombres no han sido capaces de entenderla hasta el tiempo del fin, pero ahora hemos alcanzado ese tiempo. El tiempo de Dios ha llegado, y ahora los grandes y profundos misterios de Dios que han formado un tercio de este tercio descuidado de su Biblia están revelados y abiertos. Ahora, uno de los muy importantes libros de este tercio de la Biblia es el libro de Jeremías, y así hemos comenzado a ir a través de él para ver lo que va a suceder. Ahora, Jeremías solo da una parte de la profecía, por supuesto. Allí está Isaías, hay un montón de profecía aún en Deuteronomio y aún en algunos libros de Moisés. Encontrarán algunas de las profecías en los Salmos y las encontrarán en todas las profecías del Antiguo Testamento. Isaías y Ezequiel y los así llamados profetas menores a todo lo largo del resto del Antiguo Testamento, y las encontrarán en las enseñanzas y en las profecías de Jesús y en los escritos del apóstol Pablo y especialmente en el libro de Apocalipsis. Todo a través de la Biblia encontrarán profecías. Pero ahora, para llenar y entender algunas profecías específicas, tomando el tiempo en esta serie diaria, día tras día y noche tras noche, para ir precisamente a través de algunos de esos libros y poco más específicamente. Ahora estamos tomando el libro de Jeremías y allí dice que la palabra del Eterno vino a Jeremías en los días de esos 3 últimos reyes de Judá, justo antes del tiempo de los varios sitios e invasiones del rey Nabucodonosor, aproximadamente 600 años antes de Cristo. En efecto, comenzaron alrededor del 604 y se prolongaron alrededor del 580 antes de Cristo. Desde alrededor del 604 a alrededor del 580 a.C., y la comisión de Jeremías no terminó en aquel tiempo. Ahora entonces, noten la palabra del Eterno. Dijo, vino a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieseis te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Noten más de una nación. Ahora, él fue un tipo de mensajero entre el imperio caldeo y el reino de Judá y Nabucodonosor y esos 3 últimos reyes de Judá. ¿O hubo en realidad otro rey allí también que perdurase, que estuvo allí alrededor de 11 días? ¿No fue así?
justo un muy corto tiempo, pero Jeremías fue profeta tanto para Israel y Judá. Déjenme ahora explicar algo otra vez. Tengan esto muy claramente en mente. Necesitan también nuestro folleto, la llave maestra de la profecía. Necesitan saber en dónde son mencionados los Estados Unidos en profecía, porque amigos míos, más de 100 años antes que Jeremías escribiese, el reino de Israel había sido llevado a la esclavitud asiria. Ahora las 12 tribus de Israel se habían dividido en dos naciones diferentes, una llamada la casa de Israel y la otra la casa de Judá o reino de Israel y reino de Judá. Y el reino de Israel, compuesto de 10 tribus, y está incluyendo 2 tribus por una tribu de José, quien estuvo dividida en las 2 tribus de Efraín y Manasés. Las otras 3 tribus formaron el reino de Judá. Así, en un sentido, había 13 tribus juntas, porque a José le fue dada su doble porción. Ustedes saben, y así el reino de Israel tuvo la promesa de la primogenitura. En otras palabras, Dios había prometido a Abraham que sus descendientes se convertirían en las naciones más grandes sobre la faz de la tierra. No solo una nación, pero Efraín, a quien le fue dada la primogenitura, se iba a convertir en una gran comunidad de naciones, la más grande de este tipo que el mundo jamás haya conocido, y después Manasés, que finalmente se separó de Efraín, iban a crecer juntos hasta comparativamente los últimos días como los que hoy estamos viviendo, y después de que se dividieron y Manasés se convirtió en la única nación más grande, más poderosa sobre la faz de la tierra. Ahora, Dios le prometió esto incondicionalmente a Abraham, porque como leen en el capítulo 26 de Génesis, porque este Abraham había obedecido la voz de Dios, guardó sus estatutos y mandamientos, sus leyes. Esto es como Dios ama mucho la obediencia a sus leyes. La única razón por la que tenemos guerra, porque Dios permite la guerra y porque Dios le permite al hombre quebrantar sus mandamientos. Esto es todo. Y porque Dios no mete su religión en nuestras gargantas. Dios tiene que gobernar a esta humanidad para que tomen su propia decisión, y la humanidad como un todo ha tomado la decisión errónea. Pero Abraham caminó con Dios, obedeció a Dios, y Dios le hizo esta promesa incondicionalmente, que parte de sus descendientes, aquellos venidos específicamente de Efraín y Manasés, quienes fueron sus, tataranietos allí, los hijos de José se convirtieron en la nación más grande y en el grupo más grande o comunidad de naciones en la historia del mundo. Iban a tener la prosperidad más grande y el poder militar más grande, aunque no iban a ser naciones militares, pero sí, y cuando fuesen invadidas, iban a poner en huida completamente a sus invasores y todo este tipo de cosas. Ahora, Dios también prometió una línea de reyes y un Mesías. Esta promesa, llamada del cetro, fue a Judá y descendió a través de la tribu de Judá. Ahora, David fue de la línea de Judá, y Dios había prometido a David que su línea de reyes, su dinastía, jamás cesaría. Desde aquel tiempo, a través de todas las generaciones, David tendría a uno de su propia carne y sangre, descendientes, sentándose en el trono. Y Cristo iba a venir de esa línea, y ultimadamente Cristo va a tomar ese trono y gobernará para siempre. Así esa dinastía de David permanecería sólida por siempre y para siempre. Ustedes encontrarán todas las escrituras acerca de todo esto a donde puedan voltear y leer en su propia Biblia, en el folleto, la llave maestra de la profecía. Asegúrese de tenerlo. Ahora, la casa de Israel, que tenía la promesa de la primogenitura, que viene por derecho de nacimiento, nada tiene que ver con la gracia o con la salvación, sino justamente convertirse en grandes naciones en este presente mundo malvado. Esto es todo. Esta promesa fue a la casa de Israel y a las 12 tribus de José, y fueron al cautiverio asirio alrededor del 721 a.C. Ahora, poco después de esto, y considerablemente antes del tiempo de Jeremías, habían migrado al noroeste desde las costas del sur del mar Caspio alrededor de la antigua Siria y se perdieron de vista. Pero la profecía muestra a dónde iban a ir y en dónde se les puede encontrar en estos últimos días, en las islas directamente al noroeste de Jerusalén, cruzando Europa.
Y encontramos la historia del pueblo británico y como la primera historia de que ellos encontramos es que estaban en Europa o al sudoeste de Europa, alrededor del mismo punto en donde le perdimos la pista a las 10 tribus perdidas. Y así, amigos míos, allí es hoy donde están. Ahora, para entender esto, tiene que saber en dónde estábamos mencionados en la profecía bíblica. Y los Estados Unidos es hoy una gran nación y la mancomunidad británica son una gran compañía de naciones y las otras de las 10 tribus son principalmente las así llamadas democracias del noroeste de Europa. Y así, amigos míos, cuando se habla de la casa de Israel en profecía para estos últimos días, se está hablando de nosotros. Ahora, ¿por qué las profecías han estado cerradas y selladas hasta ahora? Porque esta es una de las llaves vitales que no había sido encontrada. Fueron llamadas las 10 tribus perdidas y estuvieron perdidas en lo que se refiere a su identidad en el mundo hasta el tiempo del fin. Pero ahora estamos en el tiempo del fin, ahora es el tiempo de Dios para revelar esos misterios, esos secretos profundos que debemos conocer. Y ahora podemos saber en dónde son mencionados los Estados Unidos y a quiénes se les está hablando. Ahora, el pueblo judío son meramente la tribu de Judá y las otras tribus de Benjamín y Leví que constituyeron la casa de Judá. Muy bien, ahora entonces, note, Jeremías fue un profeta para la casa de Israel, así como para la casa de Judá, y así Dios le había ordenado profeta para las naciones. Ahora entonces, Dios dice aquí en el versículo 10. Mira que te he puesto a Jeremías en este día sobre naciones y sobre reinos, esto es Israel y Judá, para arrancar y para destruir, para arruinar. Ahora, ¿qué iba a arrancar, destruir y arruinar? Porque era el trono de David que había sido plantado en Judá, y encontrarán que Dios dijo que sería arrancado, sí, 3 veces, después de la primera vez que se arrancó, iba a ser arrancado hasta que Cristo viniese, y después nunca más sería arrancado cuando será vuelto a plantar en Jerusalén, Palestina. Ese trono estaba en Jerusalén, el trono de la casa de Israel estuvo en Samaria. Samaria fue la capital de Israel, pero el rey y su descendencia estaban en Judá y la capital en Jerusalén. Y así Jeremías fue usado para arrancarlo, porque Judá fue llamado el árbol verde. Ahora se secan y se convierten en un árbol seco. Y Judá fue el árbol verde, y ese trono iba a ser arrancado, y la profecía dice que iba a ser plantado en Israel, en lenguaje claro en las profecías de su Biblia. Y así, a donde quiera que haya ido la casa de Israel, Jeremías fue allí para plantarlo, porque no solo lo arrancó y lo destruyó, y arrancó ese trono de David y su dinastía, sus descendientes, y Sedequías fue el último que se sentó en ese trono, pero también fue a construir y plantar lo mismo que había derribado, que fue el trono. Tomó a una de las hijas del rey Sedequías, fue a Ulster, al norte de Irlanda, y allí esa hija, una joven princesa y reina, se casó, se convirtió en reina y se casó con el rey Jeremón, quien era descendiente de Israel y de la misma línea de Judá. De hecho, él era descendiente de un hermano gemelo de la línea de Sedequías y había habido una brecha entre ellos. Esta brecha fue sanada y esa dinastía había estado no extinta, solo fue derrocada, como la traducción King James la tiene, y fue movida a Irlanda. Fue derrocada una vez y movida posteriormente a Escocia. Posteriormente fue derrocada y movida a Londres, Inglaterra, en donde está hasta este mismo día. Una vez más va a ser derrocada a la segunda venida de Cristo y movida de regreso a Jerusalén, Palestina, para nunca otra vez ser derrocada. Ahora supongo que les suena fantástico a alguno de ustedes que nunca lo han oído. Y solo quiero decirles, amigos míos, si este conocimiento, como es, que ha estado cerrado y sellado hasta ahora, como Dios dice que las profecías estarían, ¿saben de alguna iglesia o denominación grande establecida que haya cambiado sus doctrinas? No, no saben de alguna. Ninguna iglesia se atrevería a aceptar algo que no tienen 100, 200, 500 años. De todos modos,
Larga ha sido su existencia, les asusta cambiar sus doctrinas, y así, amigos míos, ustedes tienen que obtenerla independientemente como un hijo de Dios y sus mentes se abren a esto. Tendrán que dejar de confiar en el hombre. Dios dice que no pongan su confianza en el hombre o príncipe de hombre. Tener amor y caridad por los hombres, pero poner su fe en Dios y en la palabra de Dios. Ahora, si miran en la palabra de Dios en vez de mirar a los hombres y lo que ellos dicen, y cómo tratan de ridiculizar las cosas que honestamente no pueden responder, obtenga este folleto, la llave maestra de la profecía, chéquelo y compruébelo, nadie lo ha refutado. Muy bien, ahora Jeremías fue puesto sobre esas naciones, no solo para tirar ese trono en Judá, sino para plantarlo y reconstruirlo en Israel. Ahora prosigamos, voy a ir adelante un poco con la traducción Moffat, comenzando allí con el versículo 11. Esta palabra del Eterno vino a mí, dijo Jeremías. Dios le dijo: Jeremías, ¿qué ves? Ahora él estaba en una visión, y Jeremías dijo: la vara de un almendro. Y el Eterno me dijo: bien has visto, porque yo me apresuro a poner por obra mi palabra. Quiero que noten que el Dios Todopoderoso jamás ha cambiado. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jamás ha cambiado, y dice: yo me apresuro a poner por obra mi palabra. Escuchen, cada profecía que Dios dio que no se había cumplido previo a este tiempo, ha sido cumplida precisamente en su tiempo. ¿Por qué el antiguo Egipto iba a ser reducido de la nación más grande del mundo a una pequeña nación que nunca más iba a ser gobernada por un príncipe nativo? Lo que le sucedió a la antigua Babilonia, el imperio más grande sobre la tierra y el primer imperio que gobernó el mundo, que iba a ser destruido. Esto es lo que le sucedió a Roma y que fue predicho aún antes de que se levantase, y su grandeza y su poder, más grande que el de los caldeos o el imperio persa o Grecia o cualquiera de las naciones antiguas, pero iba a tener una caída. Esta fue en el 476, pero iba a tener 7 resurrecciones. 6 de ellas han pasado y la 7ª está viniendo ahora. Y va a estar allí para pelear contra Jesucristo a su segunda venida. Les digo, amigos míos, esas profecías de Dios son seguras. Dios les ha dado su promesa en la Biblia. Ha profetizado que aún en todos sus problemas, si van a Él y van al trono de gracias donde está Cristo a la diestra de Dios, serán librados de todos sus problemas. Que Él proveerá todas sus necesidades, que Él les sanará cuando estén enfermos. No me refiero a que vayan a algún sanador profesional o a alguien que use la sanidad como un medio de arrastrar a miles de personas en una gran campaña evangelista o a alguien de este tipo. Cristo no hizo ese tipo de cosas, pero Jesucristo sana. Ningún hombre puede sanar, pero Jesucristo aún sana. Él es el mismo hoy como entonces lo fue, y Él se apresura a poner por obra su palabra. ¿Piensan que Él se fue a dormir? ¿Piensan que se ha ido? Solo quiero que noten esto, que Él dice: me apresuro. Ahora lo tengo en tinta roja justo en este momento mientras les hablo. Estoy marcándolo en mi Biblia. Quiero verlo la siguiente vez que lo mire aquí. Él se está apresurando a poner por obra su palabra. Bueno, tengo la página entera marcada a todo alrededor y estaba subrayada, pero no tan resaltado como yo quería. ¿Marcan ustedes su Biblia? Bueno, a menos que se sientan que no deben, y yo creo que debiesen, yo marcaré esto y haré que se destaque para que ustedes lo vean. Ahora, palabra del Eterno por segunda vez diciendo: ¿qué ves tú? Y dije: veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte. Me dijo el Eterno: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice el Eterno, y vendrán, y pondrá cada uno su campamento en la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá, y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron, e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Ahora, amigos míos, en esto hay una dualidad, hay otra clave para entender profecía que ha estado oculta a través de estos años. Ahora tienen que tener esas claves para abrir las puertas de la profecía.
pero el tiempo de Dios ha llegado para que sean abiertas. Dios está abriendo la idea de estas claves para que podamos entenderlas. Una clave es la identidad de quién es Israel y quién es Judá hoy, y el hecho que fueron dos pueblos diferentes, dos naciones diferentes. Otra clave es la dualidad, y cada cosa en el plan de Dios y el trabajo de su propósito es dual. Hubo un primer hombre, Adán, un alma viviente hecha de la tierra, pero hay un segundo Adán del cielo, Jesucristo. Hubo un antiguo pacto y el nuevo. Todo es dual. Primero somos mortales y humanos, posteriormente seremos divinos y espíritu. Y ahora en profecía hay una especie de ex que es un tipo, en muchos casos es de naturaleza física, donde el antitipo es espiritual, pero aún en las profecías físicas, que en ellas mismas son eventos físicos en la tierra, hay un ex que es precisamente un anticipo. Después hay el posterior, uno que viene en nuestro tiempo ahora, del cual aquel solo fue un tipo, y a menudo la profecía específica anterior ocurrió allí antes de Cristo, y el antitipo va a ocurrir en nuestros tiempos. Esta es una de las claves para entender lo que viene. Ahora, por supuesto, si quieren argumentar que esto está mal y que no lo creen, bueno, solo lo creen a su propio modo. Yo no tengo tiempo para argumentar todo, pero les estoy diciendo, amigos míos, que yo hablo con la autoridad de Jesucristo, y esta es la verdad para todos los que quieran la verdad. Ahora esto tiene un significado dual, y mientras que esto sucedió a Judá y Nabucodonosor fue el rey que avivaba ese caldero del norte, y vino y atacó e invadió, y conquistó Judá y Jerusalén, y quemó el palacio, y las casas del rey, y todo ese tipo de cosas allí, y en el templo de Jerusalén. No obstante, es un tipo de reinos del norte, y recuerden que el norte siempre está al norte de Jerusalén, y del norte de Jerusalén sobre la casa de Israel hoy va a venir exactamente como un enemigo extranjero para tener el mismo efecto. Ahora, amigos míos, esta es una profecía, y si pueden entenderla, pueden saber lo que va a pasar, y si no pueden entenderla, tendrán que esperar y ver si sucede, y será demasiado tarde entonces. Hay de ustedes que pasen por ella, porque ustedes saben, y si están velando, si saben por qué velar, y si están orando sin cesar, si están cerca de Dios en obediencia, y a través de la fe en Jesucristo, pueden escapar de estas cosas que van a pasar. De otra manera, quiero decirles, va a ser más infernal que cualquier cosa que haya sucedido en esta tierra. Mejor oren que no tengan que pasar por esto. Ahora, continuando en el versículo 17. Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. Tiene que haber hoy un moderno Jeremías que le diga a la gente de la gran parte antipática de esta profecía qué va a pasar hoy. Bueno, les estoy diciendo, amigos míos, si tienen oído para oír, Dios les ayude a abrir esos oídos y abrir su mente, y no estar ligados a hombres que han rechazado el verdadero evangelio que Dios envió por Jesucristo a este mundo. Dice aquí en Jeremías, no les temas para que no te haga yo quebrantar delante de ellos, porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, el Eterno promete librarte. Sí, y estoy siendo atacado por estas mismas cosas hoy, por proclamarlas, amigos míos, pero es la verdad, y quiero decirles que la misma profecía de Jesús que encontramos en Mateo 24 y versículo 14 se está cumpliendo en sus oídos en este mismo segundo. Así, si tienen oídos para oír, sería mejor que los abran y escuchen. Déjenme ahora bajar al capítulo 2 ahora, porque no voy a decir cada palabra de esto. Quiero que entiendan el significado y el mensaje para nosotros hoy. ¿Qué es lo que va a pasar a los Estados Unidos de América? ¿Qué va a pasar justo aquí en su pueblo, su ciudad o su granja, en su comunidad en donde están viviendo justo ahora? Bueno, escuchen, y dice allí, versículo 4, capítulo 2. Oíd la palabra del Eterno, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. No la casa de Judá, casa de Jacob.
Ahora la casa de Jacob, amigos míos, había sido llevada a cautiverio completamente fuera de Palestina más de 100 años antes de que esto fuese escrito, y aún así Jeremías está escribiendo un mensaje a la casa de Jacob. ¿Cómo lo hizo? Él les está diciendo acerca de una futura invasión y cautiverio para la casa de Israel. Esto jamás ha sucedido desde aquel día hasta ahora. Ahora el cautiverio de Judá sucedió en el tiempo de Jeremías, que como digo, fue solo un tipo de lo que va a pasar a la Gran Bretaña y a nuestra propia amada América. Así que mejor deberían abrir sus oídos. Oh, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel, y en su Biblia, amigos míos, esto jamás significa el pueblo judío, jamás. El pueblo judío es la casa de Judá. Escuchen, aquí está el mensaje de Dios. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí? Sí, remontándonos a los días de Moisés y remontándonos a los días de Elías, y Elías les advirtió, pero no le escucharon. ¿Qué sucedió, amigos míos? ¿Qué hicieron nuestros padres aquí? Encontrado malo por Dios, que se alejaron de él. Se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. La mayoría de las vidas de ustedes que me escuchan en este minuto están vacías y podrían estar llenas si viniesen a la verdad de Dios, si reconociesen las leyes santas de Dios que están en movimiento y que se están moviendo y las aceptan y viven por ellas, las obedecen y harán su vida plena y abundante y feliz. Escuchen. Y no dijeron, ¿dónde está el Eterno que nos hizo subir de la tierra de Egipto? Remontándonos a ese día ahora. ¿Qué estamos diciendo en nuestros días en el siglo XX? Vayamos al versículo 7. Y os introduje en la tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien. Ahora, esa fue Palestina, pero hoy Él nos dice, nos dio una tierra como jardín aquí en los Estados Unidos de América para comer el fruto y las buenas cosas de ella, y esto se aplica a nosotros hoy. Así, escuchen, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Amigos míos, esto es lo que hemos hecho aquí en los Estados Unidos de América. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está el Eterno? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí. ¿Por qué los predicadores les dicen hoy, amigos míos, que no deben obedecer a Dios, que no son salvos por obras? Les dicen que para nada hay obras. Todo lo que tienen que hacer es solo creer, pero no obedecer. Hagan lo que les plazca, sigan tradiciones de hombres, y Jesucristo dijo que le adoran en vano por seguir tradiciones de hombres y haciendo sin efecto las leyes de Dios por sus tradiciones. Dios nos ayuda a despertar. Sí, Dios dice, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está el Eterno? Y los que tenían la ley, esa es la palabra de Dios, la Biblia, el Evangelio, ellos solo tratan de hacer a un lado la ley. No me conocieron, dice Dios, y los pastores se rebelaron contra mí. No quieren obedecer a Dios, quieren ir a costumbres humanas, con tradiciones paganas que Dios condena, y les dice a ustedes que salgan de ellas o van a sufrir las últimas plagas de Dios. Dios les ayude a despertar. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. ¿Saben de dónde vino la Navidad? Salió de la adoración a Baal. Es el cumpleaños de Baal, el dios Sol, no el cumpleaños de Jesucristo. ¿Cuándo vamos a despertar y a dejar esas tradiciones de hombres? Muy bien, escriban solicitando nuestro folleto acerca de Navidad si quieren saber su historia, si no se asustan, amigos míos, de ser estremecido, y si aman la verdad en vez del error. Voy a tener que detenerme justo aquí. Deseo poder seguir, pero ahora vamos a dejarlo aquí. Dios viene a profetizar ahora acerca de los Estados Unidos de América y lo que va a sucedernos en los siguientes 5, 10, 15 años. ¿Quieren saber lo que va a vivir y lo que va a sucederle a sus hijos? Les digo que estas cosas son ciertas. Recuerden, Dios está apresurando a poner por obra su palabra. Voy a darles esta palabra y va a suceder.
Muy bien, ahora les he dicho acerca del folleto, la llave maestra de la profecía, y es una clave y no pueden entender su Biblia. Un tercio de esta es profecía, sin esta. Mencioné también el folleto una vez más acerca de la Navidad. Si no saben la verdad acerca de esta, ahora entonces no hay cargos. Los folletos se ofrecen y envían gratis. Hasta mañana entonces. Adiós amigos.